Bendiciones a todos nuestros hermanos que acostumbran sintonizarnos desde dentro del país o fuera del país, y bendiciones a todos los que están acá presentes. El tema de hoy, presentamos el tema de hoy, son 7 claves para no ser engañados. 7 claves. Yo he estado compartiendo con ustedes en las últimas semanas la importancia de conocer la sana doctrina. He estado compartiendo acerca de la importancia de llenarnos de la palabra, de poder permanecer en una posición en la cual nosotros tenemos un entendimiento de qué es ser sanos en la fe, de qué significa ser participantes de la sana doctrina, y todo esto nos lleva con un enfoque con el cual probablemente quiero cerrar esta mañana, y en el cual se van a tocar de nuevo, así muy rápidamente, todos los aspectos que en las últimas semanas he estado tocando. Aunque yo voy a mostrarle algunas escrituras en las cuales podemos descubrir el interés de parte de los apóstoles para que los creyentes tengan cuidado de su vida, de lo que creen, de aquello en lo que están fundamentando su vida. Al final yo voy a compartirle 7 claves para que usted no sea engañado. Así que con ese propósito vamos a comenzar leyendo una escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 3. Como ya le he enseñado, mi intención al enseñarle la palabra no es solamente que usted aprenda la palabra, sino que usted aprenda a estudiar la palabra. En ese sentido, de nuevo, usted tiene ahí las palabras en otro color, tiene las palabras en un color diferente para que usted pueda captar, para que su atención pueda ser captada con relación a esas ideas particulares en las cuales nosotros tenemos que detenernos. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. El apóstol Pedro está alineado con el sentir, con el pensamiento del apóstol Pablo relacionado con advertir a los creyentes del peligro de ser engañados. El apóstol Pedro está advirtiendo la realidad de que en el ambiente espiritual siempre existe la posibilidad o el peligro de poder desviarnos doctrinalmente, de poder apartarnos de la sana doctrina, de poder dirigirnos en un rumbo que no es el que Dios ha determinado. Ahora, a través de esta porción de la palabra, usted puede observar claramente, hermano, que ahí se menciona que hubo falsos profetas y que habrá falsos maestros. Y un punto muy importante es que esos falsos maestros van a introducir encubiertamente, o sea, no va a ser algo tan abierto, va a ser de una manera sutil, va a ser usando la Biblia, mezclando la palabra de Dios con mentira. Van a introducir encubiertamente herejías destructoras y van a llegar al punto aún de negar al Señor Jesucristo, de negar a Jesús como el único medio para poder ser salvo, como el único que puede perdonar pecados. Y dice que va a haber una consecuencia, van a traer sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora en el verso 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones. Mucha gente va a seguir esa forma de enseñanza, ese tipo de doctrina, de libertinaje, de vicios, de pecado, de mundanalidad. Y por causa de eso, el camino de la verdad va a ser blasfemado.
La gente va a hablar mal, va a rechazar el evangelio, va a maldecir a los pastores, a los cristianos, la iglesia, va a haber un rechazo. Y en el verso 3 dice que por avaricia van a hacer mercadería con los creyentes usando palabras fingidas. Y sobre los tales dice ya de largo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si usted se fija, aquí encontramos avaricia y aprendimos que para poder ser sanos en la fe tenemos que renunciar a la codicia, al amor al dinero. Se habla acerca de que van a hacer mercadería con los creyentes, van a hacer negocio con los creyentes, van a usar la piedad como fuente de ganancia usando palabras fingidas. Y ya aprendimos que para ser sanos en la fe debemos ser sinceros, porque los hipócritas fácilmente son engañados. Aprendemos que aquí van a haber falsos maestros que van a introducir herejías, y nosotros ya aprendimos que tenemos que atenernos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo aprendí hace muchos años que a quien yo debo de predicar es a Cristo, y como dice Pablo, a Cristo crucificado. Lo que yo debo de predicar es la palabra de Dios, y por eso a veces yo tengo este problema. Desarrollo mensajes con un gran contenido de la palabra, y para muchos eso es cansado, pero para mí eso es vida, porque la palabra produce vida, la palabra produce libertad, la palabra produce sanidad, la palabra nos alimenta, la palabra nos edifica. No tengo el don, no tengo la habilidad que otros pastores tienen, de que agarran un solo texto y pueden hablar 2 horas y emocionar a la gente y sacarle los gritos de aleluya y sacarle los gritos de amén, donde aún si dijeran que el diablo, si se arrepiente, Dios lo perdona, la gente grita aleluya, amén, gloria a Dios, porque no están realmente pensando lo que están escuchando. Entonces yo no tengo esa habilidad. Dios me ha establecido en el ministerio para predicar su palabra y para predicar a Cristo, y eso es lo que usted va a escuchar. Predicaciones que tienen como contenido, como fundamento la palabra de Dios. Y en ese sentido, para algunos se va a volver cansado, para otros se va a volver muy edificante. Va a depender de la inclinación o del interés que cada uno tenga. Entonces nosotros podemos darnos cuenta a través de esta porción de la palabra que acabamos de leer, que el apóstol Pedro está inquieto. El apóstol Pedro está advirtiendo, así como Pablo lo hace en la primera carta a Timoteo capítulo 4:1, que van a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios manifestándose. Y entonces a manera de introducción quiero establecer lo siguiente: el engaño, la confusión, la mentira, la desinformación ha sido parte de la guerra espiritual en la cual el ser humano está desde el Edén, cuando el diablo con su astucia engañó a Eva. Y uno puede posteriormente darse cuenta a lo largo de la Biblia que el diablo, que es el engañador, ha usado la mentira, ha usado la falsedad, ha usado la imitación, ha usado el extraviar los sentidos de las personas, ha usado información falsa para que la gente se desvíe, incluso levantando servidores suyos, como se menciona en el texto, relacionado con falsos profetas que desviaron al pueblo de la verdad. Ahora, esto es sumamente importante entenderlo, hermanos, y mi interés de compartirlo está basado en el hecho de que, al igual que los apóstoles se preocupaban por la condición, por el peligro en que se encontraba la iglesia, a mí me preocupa cuando yo veo cuántos creyentes permanecieron, incluso con nosotros, por años, pero se han apartado y ya no perseveraron. Y cómo a lo largo del desarrollo de la iglesia, gente llegó al conocimiento de la verdad, pero no permanecieron en la palabra. Y por no permanecer en la palabra, cayeron en algunas de las trampas que el diablo tendió. El Señor Jesucristo, allá en Mateo 24:24, mencionó que habrían de levantarse falsos cristos. Él advirtió también acerca de falsos profetas. Él mencionó que estos falsos profetas incluso harían grandes señales y prodigios, y dijo esto: de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, hermanos, que los escogidos pueden ser engañados. O sea, hermanos, que nosotros los escogidos podemos ser engañados. Y de ahí la importancia del tema y de la meditación de esta mañana. 7 claves para no ser engañados. Porque desde el principio, en Génesis, hasta el final, en Apocalipsis, vemos la obra del diablo
de desviar, de confundir, de engañar al ser humano con un solo propósito: que pierda la comunión con Dios, que termine separado de Dios en la desgracia, en la calamidad, en el sufrimiento, en la condenación eterna, después de haber probablemente vivido una vida también de desgracia. Esa es la misión del diablo: robar, matar y destruir. Entonces vemos que el pensamiento del apóstol Pedro se alinea, porque esa es la sana doctrina, con la enseñanza del apóstol Pablo, advirtiendo sobre el engaño. Se alinea con las advertencias de nuestro Señor Jesucristo con relación a que habrían algunos que se iban a levantar imitándolo, sustituyéndolo o suplantándolo. Y el mismo Señor advierte que habrían falsos profetas. Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3 verso 8 cita a Janes y Jambres, que dice que resistieron a Moisés, y que de la misma manera que Janes y Jambres, que eran los servidores del faraón, y también pudieron convertir sus varas en serpientes a través de prodigios engañosos. Imagínense, hermano, el poder del diablo. Ellos pudieron convertir sus varas en serpientes, así como Moisés lo hizo por el poder de Dios, aquellos por el poder del diablo. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:8 que estos resistían a la verdad, pero los llama hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea que estaban reprobados en cuanto a la fe. Así que podemos darnos cuenta acá que el apóstol Pablo también se alinea con el pensamiento del apóstol Pedro, del Señor Jesucristo, y es que esto es parte de la advertencia que todo creyente tiene que recibir. Y de ahí, hermano, mi insistencia para con ustedes de llenarse de la palabra, de escudriñar la palabra, de tener devocionales, de orar, de pedirle a Dios inteligencia, sabiduría espiritual para poder comprender la palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien la revela. Entonces el Espíritu Santo inspiró a los profetas para hablarla, para escribirla, y el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros cuál es el significado y guiarnos hacia toda verdad, como nuestro Señor Jesucristo lo dijera. Entonces vemos en este texto que el apóstol Pedro dice que en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas. Profetas que profetizaban victoria, profetas que profetizaban solamente cosas buenas, profetas que desviaban al pueblo manteniendo una actitud distante o ignorando la ley de Dios, profetas que se levantaban abiertamente proclamando falsedades. En el tiempo de Jeremías, a quien lo hicieron sufrir, por cierto, hay unos muy famosos ahí. Hubo uno que hasta se hizo unos cuernos de hierro y le decía al rey: así vas a cornear a tus enemigos, dice el Señor, y era mentira. Y Dios, por medio del mismo profeta Jeremías, menciona de que hay muchos profetas que se levantaban diciendo que el Señor había hablado y yo no he hablado, dice el Señor. Y es lo mismo ahora. Mucha gente, muchos famosos, sobre todo a través de las redes, diciendo: Dios me habló, hermanos, Dios me dijo. Cuando usted oiga a alguien diciendo eso, préstele atención, no para recibir eso como algo que vino del cielo, sino para analizarlo, si es que eso está respaldado con la palabra de Dios. Porque nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que está escrito, porque Dios no va a contradecir su palabra. Sin embargo, hay muchos famosos, hay muchos ministros de este tiempo que aseguran que Dios les habló, que Jesús se les apareció, y esa es la forma de manipular a la gente con unas doctrinas extrañas, doctrinas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vemos que el apóstol Pedro entonces está advirtiendo de que van a haber falsos maestros. Y estos falsos maestros van a hacer dos cosas. En el Nuevo Testamento, los falsos maestros van a hacer dos cosas. Número uno, van a introducir herejías destructoras encubiertamente. Siguiente página, Margarita. Van a introducir herejías destructoras encubiertamente, llegando al punto de negar al Señor que los rescató. O sea que esta gente va a poder vivir de tal manera que van a comenzar a compartir enseñanzas tan atravesadas que van a llegar al extremo de negar al Señor Jesucristo,
de negar a Jesús como el único camino, de negar a Jesús como el Señor de la creación, como el único Redentor. Así que claramente este pasaje nos muestra dos cosas. Mire, en el Nuevo Testamento los falsos maestros van a hacer dos cosas. Van a introducir herejías destructoras y lo van a hacer de una manera encubierta. Y número dos, van a negociar con los creyentes por la avaricia que ellos tienen, por el amor, por el dinero que ellos tienen. Van a usar palabras fingidas para poder engañar a la persona y manipular a la gente y mantenerlos ahí engañados, mantenerlos entretenidos mientras ellos se convierten en la fuente de su ganancia, en la fuente de su sustento, en la fuente de sus riquezas. Entonces el apóstol Pedro habla acerca de que los maestros van a cumplir con estas dos tareas de una manera específica. Van a introducir herejías. Y es importante, hermano, darnos cuenta que las herejías van a ser introducidas de una manera encubierta. Estaba yo queriendo encontrar ejemplos, y aunque en el Ministerio de Enseñanza tenemos una clase que se llama Doctrinas de Demonios, y hay mucho que hablar y hay tanta confusión y tanto engaño, la verdad es que sigue floreciendo siempre cada vez más y más engaño, utilizando la Biblia como fuente y en el peor de los casos, negando abiertamente lo que ya está escrito en la Biblia. Y entonces nosotros encontramos de que hay personas que están enseñando una cantidad de cosas tan absurdas, hermano, como este hombre que en una sola prédica dice que él vive en otro nivel, un nivel tan elevado, diferente del de la iglesia, que la iglesia no lo puede entender, donde él le ordena a los ángeles lo que él quiere y los ángeles lo hacen. Y la gente le aplaude y la gente está contenta porque su pastor, el apóstol, se ha levantado a un nivel tan elevado que ellos solamente lo que pueden hacer es admirarlo. Ese mismo hombre dice en una sola prédica, hermano, un montón de mentiras y herejías, y el creyente ignorante dice amén a todo por no conocer la palabra. Ese mismo hombre dice de que Caín encontró mujer en una ciudad que ya existía con otra raza que Dios había creado, y que a la iglesia se les ha metido el cuento, a la iglesia se le ha dado el cuento de que eran descendientes de Adán y de Eva. Pero él dice, ignorando los tiempos de la palabra, que Caín sale del jardín del Edén, hoy día domingo, pasado mañana o el miércoles llega a la tierra de Nod y ahí encontró mujer. Ignorando de que hay una serie de eventos o de tiempo, de manera que cuando Caín llega a esta ciudad han pasado años y años, porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Y según la palabra de Dios, el primer hombre fue Adán y no hay otra creación. Pero él, dentro de sus herejías, dice que hay otra creación. Incluso hay unos, no me atrevería a decir que fue él, pero hay algunos que dicen que Eva tuvo sexo con la serpiente y que Caín es hijo de la serpiente y que la simiente de la serpiente es Caín, y que a través de Caín vienen todos los hijos del diablo, y que a través de Adán vienen los hijos de Dios, y que cada ser humano tiene que al final descubrir si es hijo de la serpiente o si es hijo de Dios. Ocupando la misma Biblia, hermano, se predican cosas tan atravesadas y la gente queda anonadada, asombrada con la profundidad de las revelaciones de estos ignorantes. Como dice Judas, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto. Pero como el pueblo no conoce la palabra, y el que está al frente es un hijo del diablo, un instrumento de Satanás usado para engañar a la gente, y la gente no es diligente en lo que Jesús dijo de escudriñar las escrituras, fácilmente son engañados. Y entonces la gente dice amén, la gente está gozosa, la gente se siente orgullosa de su apóstol, de su profeta, porque ese hombre sí tiene revelaciones de Dios, y no son de Dios, son revelaciones del diablo, son herejías. Así que hay cosas, hermano, aún en este tiempo como esta, herejías que se están predicando, negando a Jesucristo, el único que puede rescatar, que Dios se ha encarnado en una mujer en este tiempo.
Y no solamente lo dice la exmujer de José Luis de Jesús, el de Creciendo en Gracia. Lo dice una mujer allá en Corea o en China, no sé en qué país allá del Oriente. Y la adoran como Dios. Y hay tantas herejías y tanto engaño y tantas cosas como una mujer en Brasil, donde los miembros de la iglesia le dan una ofrenda a la mujer. Mientras ella está sentada en una tarima como que si esté en una especie de trono, le dan una ofrenda porque ella les permita besarle los pies en el nombre del Señor y usando la Biblia. Hay toda clase de herejía, hay toda clase de engaños y créame, hermano, en mi corazón como pastor hay una carga al ver la ignorancia y sobre todo al ver la indiferencia y la falta de interés de muchos en cuanto a la palabra, la falta de interés en cuanto a congregarse, la falta de deseo o de devoción en cuanto a adorar a aquel que nos ha rescatado, porque eso hace que la gente fácilmente sea engañada. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: hijo, si no estudias te va a tocar duro la vida. Tienes que prepararte para que tu vida pueda ser diferente, te levantes a otro nivel. Si no estudias, vas a tener que trabajar más duro y ganar menos. Trasladado al plano espiritual, yo le digo a ustedes como iglesia, si ustedes no estudian la palabra, van a ser engañados y les va a tocar duro, porque sigue estando escrito: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y la iglesia, el creyente que no conoce la palabra, fácilmente cae en doctrinas heréticas. Fácilmente es movida, como dice el apóstol Pablo, cuando los niños son movidos por todo viento de doctrina. Los niños, los que no han madurado, los que no tienen convicciones firmes. Mire cuántos no están con nosotros ahora. Y esto ha sido mundial, hermano. El fenómeno de la pandemia, hablando de la iglesia, es este: un 70% de las iglesias es el que ha regresado. Y de ese 70%, yo no podría garantizar que el 70% son personas consagradas, entregadas, comprometidas, dispuestas a seguir al Señor pase lo que pase. Pero eso significa que una pandemia vino, una enfermedad vino y ha causado que 30%, como si alguien sacudiera un árbol, 30% de los asistentes a las iglesias han desaparecido. Así que en iglesias de 100 miembros, 70 han regresado. Y esos 70, al igual aquí, muchos vienen tarde. Al igual que aquí, unos se desaparecen, vienen un domingo y se desaparecen 2 domingos, como uno que me está mirando, o 3 domingos, y aparecen después. Y a mí no me venga con excusas ni explicaciones, porque yo no soy su Salvador, yo no soy su Señor. Hay uno al que usted le va a dar cuentas. Hay uno para el cual usted es el mayordomo de su vida, de su tiempo, de sus habilidades, y no soy yo. Entonces el punto es que en lo particular a mí me carga cuando yo miro la falta de entrega de los hermanos, la falta de compromiso, la falta de devoción, la ignorancia de la palabra que permite que sean movidos, que cualquier cosa los desanime. Me sostiene el ver a aquellos que están firmes y hablan como hombres de fe y como mujeres de fe. Me gozo de ver a aquellos que están firmes en la palabra. Y que aunque pase lo que pase, dificultades, necesidades, adversidades, injusticia, robo, luto, lo que sea, siguen adelante y dicen como Job: yo sé en quién he creído. O como Pablo. O dicen como Job, ¿verdad? El Señor quitó, el Señor dio, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque él no entendía en ese punto que había un conflicto espiritual donde el diablo le había robado. Pero Job llega a declarar: aunque él me matare, en él esperaré. Hay tantas enseñanzas entonces, hermano. Cosas tan absurdas como el de este hombre también, que dentro de su enseñanza incluyó que nosotros ya existíamos en el cielo antes de venir a la tierra. Y que aquí hemos venido nada más para cumplir un propósito. Cosas, hermano, tan absurdas. Cosas pero que no tienen sentido cuando usted conoce la palabra. Y como el Señor Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, como punto número 3, nosotros encontramos que hay una base para el juicio que se anticipa. El apóstol Pedro menciona que va a haber un juicio sobre las personas que se han levantado. Va a haber un juicio sobre aquellos falsos maestros levantados por el diablo, de manera que van a ser destruidos repentinamente. Y eso ha sucedido en muchos movimientos
espirituales o en muchos movimientos religiosos. Ahora, quiero detenerme un poquito antes de ir a ese aspecto. ¿Cuál es el resultado de que se levanten falsos maestros? Primero es que muchos van a seguir sus disoluciones. Ahora, disolución significa vida inmoral, significa vicios. Y hay muchos predicando una vida de libertinaje, de diversidad de género, de divorcio y nuevo casamiento. Incluso hay algunos que, al igual que los mormones, justifican el adulterio. Y salen noticias como, por ejemplo, pastor en Kansas dice que está bendecido porque tiene 2 esposas y cosas por el estilo, que niegan la vida o la doctrina de la piedad. La disolución, la inmoralidad, los vicios. Muchos van a seguir sus disoluciones. Gente queriendo vivir en el pecado. Ese va a ser el resultado de que se levanten estos maestros. El segundo resultado es el camino de la verdad va a ser blasfemado. Y hoy más que nunca, hermano. Yo lo he dicho con algunos amigos. Vivimos en un tiempo donde ser pastor es tan duro, casi como ser diputado de la oposición. Porque la mayoría los maldice, los señala, los hace en pedazos, y lo mismo pasa con los pastores. Porque se ha degenerado tanto la prédica del evangelio, se ha degenerado tanto en la manipulación, en la codicia y en el negociar con el evangelio, y en tantas prácticas erróneas y en tantas locuras evangélicas y entretenimiento y actos proféticos, que mucha gente maldice a los pastores, maldice a la iglesia, maldice a los cristianos, en lugar de que haya respeto por la iglesia, como en el siglo I, donde decían: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. En lugar de que los respeten, los ministros, la iglesia, los creyentes, somos causa y objeto de burla, por causa de todos aquellos que han dado mal testimonio, por causa de todos aquellos que son parte de esos grupos religiosos que han realizado o acostumbran tener prácticas contrarias a la verdad de la palabra, por causa del abuso que hay con el dinero. Como le he dicho claramente en los Estados Unidos, gente que a mí me ha dicho: yo no voy a ninguna iglesia porque aquí el evangelio es negocio. Pues aquí también, en Guatemala también, en Centroamérica. Y fue advertido por el apóstol con respecto a la codicia, con respecto a la manipulación, con respecto a negociar. Y esta sería entonces el segundo resultado de que se levanten los falsos maestros. Ahora, hay una consecuencia directa en contra de los falsos maestros, y es que dice la palabra: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora sí, nos vamos al punto número 3. Hay una base para este juicio. Porque es que el apóstol Pedro habla acerca de un juicio que va a venir sobre las personas que se han levantado como falsos maestros. ¿Por qué es que el apóstol Pedro advierte esto? Pedro lo advierte sobre el entendimiento de que Dios es justo y Dios va a castigar toda injusticia. Y el engaño y la mentira que llevan a la gente hacia la destrucción va a ser castigada por Dios. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, leemos lo siguiente, y esta es la base para el juicio. La base para el juicio sobre los falsos maestros, sobre los falsos apóstoles que existen ahora y han existido antes, y los falsos profetas, es que Dios ya en la antigüedad juzgó a personas, juzgó a los ángeles, juzgó al mundo, juzgó ciudades, y eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. Y ahí subrayado en rojo para usted: porque sí, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y sí, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro dice, es que si Dios no perdonó a los ángeles, ni tampoco perdonó a todo el mundo, ni tampoco perdonó a estas ciudades pecaminosas, ¿por qué va a perdonar a los engañadores? ¿Por qué va a perdonar a estos instrumentos del diablo que van a causar que miles de almas se pierdan? Porque ese es el punto al final, hermano. Dios levantando ministros, Dios levantando los 5 dones del ministerio para edificar, para bendecir a la iglesia. El diablo levantando falsos ministros, obreros fraudulentos, para que puedan desviar, para que puedan guiar a la gente hacia la destrucción. Como Jesús lo dijo aún en su mismo tiempo, hablando de los fariseos. Déjenlos, ellos son ciegos guiando a otros ciegos. Y al final ambos van a caer en el hoyo. Al final el destino es muerte. Al final el destino es la destrucción que habrá de manifestarse. Entonces, sobre esta base, el apóstol Pedro prácticamente está advirtiendo a los creyentes a que tengan cuidado. El apóstol Pablo también, cuando estuvo en Asia, dice la palabra de Dios que lo despidieron en la playa, y él les dijo, miren, yo estoy seguro que ninguno de ustedes me va a volver a ver mi rostro, porque él sabía que tenía que ir a Roma. Y en su despedida, antes de que Pablo se subiera al barco y se fuera y desapareciera de Asia para nunca jamás regresar, Pablo hizo esta declaración: cuiden el rebaño sobre el cual Dios los ha puesto como obispos, les dijo a los pastores, porque de en medio de ustedes se van a levantar lobos. Pablo le advirtió a la iglesia, porque ese peligro siempre ha existido, hermano. El peligro de ser engañado, el peligro de desviarse, el peligro de ser confundido, el peligro de vivir en la arrogancia, en la soberbia personal, como dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Ese peligro está latente, continúa. Y por eso es necesario saber qué podemos hacer para no ser engañados. Yo le voy a compartir 7 claves, existen otras más, como por ejemplo no ser orgulloso, porque los orgullosos fácilmente son engañados por el diablo. No creerse sabio en su propia opinión, sino saber que hay que depender de la sabiduría y del consejo de otros. Pero le voy a dar algunas claves que pueden servirle, pero enfoquémonos en el hecho de que el Señor Jesucristo mismo hizo una advertencia con respecto a no ser engañado. Así que el punto número 4 es, usted tiene que tener cuidado de no ser engañado. Yo no lo puedo cuidar, es como con nuestros hijos. Llega un punto donde usted no puede cuidar a sus hijos, no va a estar con ellos. Ellos tienen que defenderse, ellos tienen que hablar, ellos tienen que pedir trabajo, ellos tienen que cuidar su trabajo, ellos tienen que enfrentar las injusticias, ellos tienen que salir adelante. Entonces nosotros tenemos que saber que, espiritualmente hablando, cada uno tiene la responsabilidad, la tarea de tener cuidado de sí mismo. Así que podemos establecer estos principios. Voy a compartirle estas 7 claves para que usted no sea engañado. Y lo primero que tenemos que saber es que usted no va a ser engañado si usted conoce la verdad. Mateo 24, verso 4, Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Mateo 24, verso 4. La instrucción ya está dada. Supóngase que yo me muero y le digo, hermanos, antes de morirme, hermanos, han recibido la palabra, han oído la palabra, y así como Pablo se despidió, tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar, y terminen bien su carrera de fe. ¿Qué tiene usted que hacer para no ser engañado? ¿Qué es lo que cada creyente debería de hacer para poder evitar caer en las trampas? De una manera resumida, aunque hay pasos específicos que quiero compartirle, nosotros podemos poner este fundamento: quien conoce la verdad no va a ser engañado. Si usted ya sabe que Jesús murió, resucitó y es el Rey que esperamos, alguien diga amén, aleluya. Si usted ya sabe que Él es el único que puede perdonar pecados, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted no va a poner su confianza en Buda, porque usted ya conoce la verdad. Cuando usted conoce la verdad, usted rechaza la mentira.
Cuando usted sabe identificar un billete verdadero de a $100, usted no va a aceptar uno falso. Entonces, conocer la verdad es el antídoto para no caer en la mentira. Y por eso mi insistencia de lectura de la palabra, de oración, de dependencia de Dios. Pero aquí algunas claves más específicas. Número 1, Marcos 4, verso 24. Esté atento a lo que usted escucha, a lo que usted acepta. Yo oigo tantas predicaciones, veo tantas cosas, tantas locuras que los predicadores dicen y la gente dice amén. La gente está como atontada, la gente está como inconsciente, de una manera mecánica, como adormecida, está como hipnotizada, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, a cosas que no tiene que decir gloria a Dios, porque no están despiertos, no están velando, no están sobrios. Y por eso es importante, primera instrucción, esté atento a lo que usted escucha, a lo que usted acepta. Marcos 4:24 dice, les dijo también, está hablando acerca del Señor Jesucristo, miren lo que oyen. Mire qué tremendo esto, hermano. No sé si usted ya le puso atención a la frase. Miren lo que oyen. ¿Está usted mirando lo que yo oigo? No tiene sentido. Comenzamos esta mañana la reunión con un texto que decía, mira la oración de tu siervo. Mira la oración. Bueno, resulta que como le he compartido antes, nuestra versión de la Reina Valera tiene algunas dificultades y por eso necesitamos ser un poco más diligentes en escudriñar la palabra usando otras versiones. Mirar más bien significa estar atento. Mirar no es ver, mirar es prestar atención. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, estén atentos, presten atención a lo que están escuchando. Esa es la primera instrucción, hermano, para no ser engañado. Porque la mentira viene mezclada con un poquito de verdad, con un poquito de Biblia. Y ahí es donde la gente es desviada. Como este pastor sabatista de apellido Bullón, quien dice, admiro a los católicos por su devoción a María, y realmente yo veo y compruebo en la palabra que los discípulos vinieron a María a decirle que no había vino, no fueron a Jesús. ¿Qué significa eso? Que María es intercesora para llegar a Jesús. Y entonces tenemos que ir por María a Jesús y después por Jesús al Padre. Ya no es bíblico, ya es desviación doctrinal, porque Jesús es el camino. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero la gente que no conoce la palabra va a ser arrastrada por toda corriente doctrinal. Y por eso una vez más les digo, hermano, conviértase en un amante de la palabra. Tras que viene tarde a medio culto a la iglesia, tras que se desaparece por semana y no lee la Biblia, usted está en peligro de ser engañado. Usted está en peligro de ser atrapado por el engaño del diablo. Entonces Jesús dijo, presten atención, estén atentos a lo que están oyendo. Y luego agregó un principio espiritual del reino. Porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En otra exposición de ese texto, en otro de los evangelios, habla acerca de que la medida que usted usa para tratar a otros, esa misma medida va a ser usada con usted. Y un poquito más. Si usted es generoso, usted va a recibir generosidad. Si usted es tacaño, a usted lo van a tratar con tacañería, porque usted va a recibir lo que usted siembra, aunque eso es otro tema. Vamos a avanzar en las 7 claves. Entonces, la número 2, usted tiene que tener cuidado de no ser engañado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted para no ser engañado? Lucas 12, verso 15. Renuncie a la avaricia. Cristianos codiciosos, aunque la codicia y la avaricia en la práctica tienen connotaciones totalmente diferentes, la codicia es mi deseo por tener, por conseguir, por acumular más. La avaricia es el deseo de retener y permanecer enriquecido sin soltar, y ambas acciones tienen que ver con amar el dinero o amar las cosas. Pero aquí tenemos una instrucción bien clara. Lucas capítulo 12, verso 15, y les dijo, fue el Señor Jesús, mirad, otra vez encontramos la palabra mirad. Entendámosla de nuevo, estén atentos, presten atención
y absténganse. Guardarse significa eso, apártense de, guárdense de toda avaricia. Cristianos codiciosos o avariciosos van a ser movidos en su carnalidad. Y cuando les digan que pacten con Dios, cuando les digan que den una ofrenda súper, pero hiper extra especial a cambio de un favor divino, lo van a hacer y van a terminar siendo engañados. Ministros, obreros, predicadores, amadores del dinero van a caer en la trampa de ser engañados. Porque van a terminar manipulando a la gente para enriquecerse. Van a terminar profetizando mentiras. Van a terminar torciendo la palabra con el propósito de sacarle el dinero a la gente. Entonces, el segundo aspecto muy importante es renunciar a la avaricia. Porque el creyente que está contento con lo que tiene, que no está deseando, no anda ahí codiciando, como dice el libro de Santiago, sino que está contento reconociendo la gracia de Dios, el favor de Dios, siendo diligente, siendo un buen administrador, siendo sabio, que así como la hormiga trabaja en el verano para tener en el invierno, siendo sabia, más sabia que muchos cristianos, porque ahorra y guarda comida, no se come todo, no se gasta todo, ni menos se gasta lo de la quincena que no ha trabajado. Si usa los principios de la palabra, usted va a vivir en libertad. Y por eso la importancia de conocer la palabra. Así que la clave número 2 es renuncia a la avaricia, renuncia a codiciar los bienes de este mundo. La Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero por el otro lado dice que no amemos las cosas del mundo. Entonces, Dios puede bendecirnos. Dios puede darnos y Él quiere hacerlo. La tercera carta de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es la salvación en el pleno entendimiento de lo que esto significa. No es solamente recibir cuerpo glorificado y resucitar, sino en la plenitud que implica la paz, la salud, la prosperidad, el gozo de Dios, la vida abundante. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, el deseo de Dios y la provisión hecha por medio de Jesucristo. Pero el creyente tiene que vivir libre de codicia en su corazón. Sí, usted puede tener cosas. ¿Y cómo usted puede probar si usted está posicionado correctamente? Es simple, las puede soltar. Es como la forma de medir la adicción a la televisión. ¿Puede usted soltar la televisión en el momento que hay que hacer algo? Ya voy. Espérate. Ahorita, sí. Y lo vuelven a llamar. Sí, ahorita. Ah, no. Está esclavizado. Está clavado. Si usted no puede soltar algo, usted es esclavo de ese algo. Entonces usted tiene que aprender a vivir disfrutando las cosas. Pero si Dios le pide que la suelte, usted la suelta, porque usted es mayordomo, usted no es dueño. Yo le prediqué hace años que así como decía el hermano Puma, ¿verdad? Dueño de nada. Y no le canto lo demás para que no se vaya a caer en la carnalidad. Pero la verdad es que como cristianos somos dueños de nada, porque Dios es dueño de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay nada nuestro y Dios en su gracia nos permite disfrutarlo. Entonces tenemos que disfrutarlo y estar prestos a soltarlo, porque nada nos pertenece, nada es nuestro. Entonces una forma de evitar ser engañado, uno de los pasos claves para no ser engañado es renunciar a la avaricia, porque si el cristiano renuncia a andar con codicia y con avaricia, entonces no lo van a manipular. A mí nunca me van a hacer caer jamás en la trampa de que Dios me ha dicho que si le doy todo lo que ando, Él esa semana me va a sorprender con una ofrenda súper extra sobrenatural. Porque Dios no es un Dios de ofertas, Dios es un Dios de gracia. Y la gracia de Dios está disponible para que todos tomemos de ella. Gracia sobre gracia. Y todos los días la misericordia de Dios está disponible. Y de rodillas y sin dinero usted puede recibir del favor de Dios. A través de la oración, a través del clamor. Pero estos ministros lo hacen a través del dinero. Y cada quien ocupa su esquema, hermano. Hay una hermana muy famosa que a muchas mujeres les gusta,
la Jessie, ¿verdad? Que dice, hoy solo, yo no te voy a decir que Dios me habló ni que traje un sobre. Yo te voy a decir, muéstrale a Dios cuánto lo amas. Y muéstralo con tu ofrenda. ¿Y quién se va a quedar con la ofrenda? Es fácil ver la manipulación, hermano. Y entonces se mete ahí la palabra, se ocupa un texto, se manipulan las emociones y a la gente se le hace caer en la trampa. Así que muéstrale a Dios cuánto le ama, muéstrale a Dios que Él está en primer lugar, muéstralo con una gran ofrenda, pero la ofrenda nunca le va a llegar a Dios, sino que la gente se queda con el dinero. Y ahí es donde el renunciar a la avaricia y a la codicia va a librarnos de ser engañados. ¿Alguien dice amén? Tercero, sea diligente en vivir como sabio. Sea diligente. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, verso 15, donde dice, miren, otra vez, estén atentos, presten atención con diligencia a la manera en que andan. La manera de andar es la manera de vivir. Eso es lo que significa esa frase. Cómo ando yo es cómo vivo yo. Las personas que comparten conmigo, gente que a veces se ha ido a trabajar conmigo al proyecto, gente que sale conmigo a misiones, actividades, miran cómo vivo yo, miran cómo ando yo. Porque el andar significa vivir. Pero aquí el apóstol Pablo, a través de la carta a los Efesios, le está diciendo a los creyentes que cada uno es responsable de estar atento con diligencia de cómo vive. Y dice, no como necio, sino como sabio. Entonces cada uno es responsable, hermano. O sea que al final pues, usted es responsable si lo engañan o no lo engañan. Yo recuerdo haberle comentado hace muchos años, mi hermano está aquí, estábamos en Santa Tecla en una parada, yo tenía quizás algunos 12 años, 13 tal vez, se nos acercó un hombre y nos dijo, fíjense, dijo que yo tengo un billete de la lotería que tiene no sé cuánto, dijo, de premio, pero yo no soy de aquí, nos dijo. Y yo quisiera que ustedes fueran conmigo para que me ayuden a encontrar el lugar donde cambiarlo. Y si van conmigo les voy a dar tanto. Y mi hermano, que siempre ha sido enojado, así como usted lo mira, me quedó viendo así quieto porque yo estaba dando el primer paso, hermano. No, me dijo mi hermano. Es que él siempre me ha defendido hasta de los monstruos de la noche. Entonces, vamos, le dije yo, nos va a dar tanto. Y yo sé que mi hermano en su mente estaba pensando, nos va a dar, nos va a quitar, nos va a desvalijar, porque a saber a dónde quería llevarnos ese hombre. Y yo, cipote, en mi ignorancia, hermano, yo bien creído que el hombre de buena gente se había fijado en nosotros, muchachos buenos mozos, a los que quería compartirles el premio del billete de la lotería. Y yo todavía le insistía a mi hermano, vamos, le dije yo, nos va a dar tanto. Y mi hermano bien bravo me puso una mirada, le dije que no, me dijo. Y el hombre trató de convencernos. A mí ya me había enganchado. Yo ya había caído en la trampa. Porque cuando uno es ingenuo, fácilmente es engañado. Cuando uno es codicioso, fácilmente es engañado. Cuando uno no es sabio, fácilmente es engañado. Y ese es el punto, iglesia. El diablo va a engañar a muchas personas más todavía, aparte de los que ya engañó, porque fue el Señor Jesucristo quien lo advirtió. Engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué hacer? Estos pasos que le estoy dando para que usted no caiga en la trampa. Sea diligente en vivir como sabio, viviendo en el temor de Dios, no pretendiendo ser sabio en su propia opinión, sino sabiendo que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, que es sumamente importante vivir en el temor de Dios, porque esto nos va a librar del camino de la muerte, nos va a librar de tomar malas decisiones. Número 4, Filipenses capítulo 3, verso 17. Imite a los que viven según el ejemplo bíblico. Yo he pasado por experiencias donde jóvenes particularmente me han dicho, pero ¿y por qué los gringos vienen tatuados? ¿Pero y por qué tienen el pelo largo? ¿Pero y por qué se visten de esta manera? Porque el asunto es como buscar la libertad de imitar a aquellos que están viviendo de una manera más relajada, como permisiva, para decir, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer lo otro? Pero encontramos en Filipenses capítulo 3, 17 una base para no ser engañado. Hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí?
Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, dijo el apóstol Pablo. Pablo le dijo, si hay un modelo de vida, si hay una conducta cristiana, la van a ver en mí. Y la van a ver en aquellos que se conducen según el ejemplo que nosotros, Pablo está hablando en plural, que nosotros como apóstoles les damos. Así que usted, hermano, no se enfoque en que en aquella iglesia bailan, en aquella iglesia ocupan banderas, trajes espaciales y tanta cosa. Usted vístase de temor de Dios, vístase de decencia, vístase de humildad, vístase de amor, como dice la palabra. Y no se enfoque en las libertades y en las tonterías y en el entretenimiento que otros hacen, sino siga el ejemplo de los que viven la vida piadosa. Pablo pone este principio así bien claro, porque Pablo, hermano, llegó a vivir de tal manera comprometido con el evangelio, con el Señor, que él renunció a casarse. Él en una de sus cartas escribió, o solo yo no tengo derecho de traer una hermana conmigo, dijo, revelando que él no estaba casado, estaba soltero. Y que por causa del Señor decidió seguir soltero. No era que fuera eunuco, ni mucho menos que había otra identidad sexual. No, por causa del Señor, Él se entregó, Él se dio de lleno en un compromiso, en una entrega, en un servicio. Él tiene la libertad moral de decir, sean imitadores de mí. Hablen como yo hablo. Compórtense como yo me comporto. Y dentro de esto, hermano, hay toda una vida detrás, porque Pablo trabajó en ocasiones en que las iglesias no pudieron mantenerlo. Pablo se esforzaba de tal manera que aún teniendo posición para predicar el evangelio, como el naufragio, la persecución, los azotes, ser apedreado, ser metido en la cárcel, él no se echó para atrás. Pero mucha gente deja de ir a la iglesia porque no la saludaron, porque el pastor no le habla. Yo digo, hay gente, hermano, que se ofende por cosas como esta. Agárrese. Se ofenden porque no fueron al funeral de un pariente suyo. Pero usted no va tampoco a los funerales, ni lo he visto allá. Pero cuando le toca a usted, ahí se siente ofendido. Es que no vi a los hermanos. Es que estos hermanos son muy simples, son sin amor. Ajá, y su amor mostrado hacia los demás no existe. Entonces el asunto es tomar como ejemplo a los que toman la vida piadosa como el estilo de vida. Tomar como ejemplo a aquellos que se están conduciendo según el ejemplo. Esa es la clave número 4 para no ser engañado. Porque si no, usted de repente va a comenzar a desviarse con aquellas prácticas que lo van a llevar a la impiedad poco a poco. Número 5, Colosenses capítulo 2, verso 8. No valore la filosofía por encima del evangelio. El evangelio es un conocimiento elevado sobre cualquier ciencia y sobre cualquier información obtenida en la tierra. El hombre puede hacer, porque hoy está en el dilema que si llegaron a la luna o no llegaron, que si realmente mandaron a Marte el robotito o no lo mandaron. El hombre puede hacer que llegue a obtener el conocimiento para mandar naves espaciales, pero el hombre no tiene el conocimiento para poder ser salvo. Y a través del evangelio conocemos el camino para la salvación, el camino para la justificación, el camino para la vida eterna, el camino para la herencia y la gloria eterna, el camino para conocer cara a cara al hacedor del universo. Ninguna información, ninguna ciencia, ningún conocimiento está arriba del evangelio. Pablo, conociendo que la filosofía era parte de la herencia de los griegos desde el siglo VI antes de Cristo, Pablo tuvo que enfrentarse con movimientos filosóficos donde un Tales de Mileto sobresale como uno de los primeros filósofos. Y la filosofía se enfoca en tener un análisis intelectual de las cosas abstractas, y eso puede impresionar a cualquiera. Muchos jóvenes cuando van a la universidad es como que los tiren en la piscina del círculo estudiantil desde el trampolín y ya no salen.
los hundieron en la filosofía, los apantallaron con el conocimiento intelectual. Y entonces Pablo viene y nos da una clave muy importante para no ser engañado, que resumida en mis palabras es: no valore la filosofía por encima del Evangelio, porque el Evangelio es otro nivel de conocimiento. El Evangelio es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios para salvación, hermano. Y entonces en Colosenses 2:8 Pablo les dice: mirad, otra vez la misma frase traducida en la Reina Valera, que ya dijimos que se tiene que entender como: estén atentos, estén despiertos, presten atención para que nadie los engañe por medio de filosofías. Que nadie los venga a pantallar, hermano, con conocimientos así astrales, irrelevados. Que nadie vaya a venir ahí a usted con huecas sutilezas. Es que mire, Krishna quiere decir Cristo. Entonces el Krishna de los hindúes es el mismo Cristo de usted. No deje que nadie venga con sutilezas a engañarlo, hermano. Que si ya leyó el Bhagavad Gita, que si sabe quién es Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y cosas así que usted, wow, por no leer la Biblia lo van a apantallar. No valore la filosofía ni ninguna ciencia por encima del Evangelio. El Evangelio no tiene comparación. Pablo les dice que nadie los engañe por medio de filosofía, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quiere no ser engañado? No valore la filosofía. No se detenga con las ciencias de este mundo. No se sienta así como apantallado por la tecnología. No se sienta así como que impresionado por nada del conocimiento de este mundo. Porque cuando usted pone el Evangelio a la par de todo el conocimiento habido y por haber en el mundo, el Evangelio sigue brillando a años luz por encima de cualquier conocimiento terrenal. Y solo el que decida permanecer en la palabra va a estar firme. Hay seguridad en la palabra, porque es la palabra del Dios de los cielos. Aleluya. Número 6. Cuídese de pensamientos de duda y de incredulidad. Usted sabe cuando le está viniendo la duda, es que Dios quizás no me oye. El diablo está minando su mente. El diablo está minando su mente. Quiero saber, Diego, ¿veniste? No sé si vino Diego. Me dijo que iba a venir. No ha venido. Ok, me estaba hablando acerca de algunos pensamientos que el enemigo estaba metiendo en su mente. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3, verso 12. Miren, hermanos, estén atentos, estén despiertos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. De repente los creyentes son asaltados por pensamientos de duda. Los creyentes son asaltados con pensamientos que tratan de capturarlos con relación a su identidad, si es un hijo de Dios, si está perdonado, que si Dios lo ama, que si Dios oye sus oraciones. Vienen las dudas. ¿A alguien le ha pasado, iglesia? El diablo está trabajando en sembrar duda, en que no tiene propósito, así como con los israelitas. En vano es que nos hayamos limpiado, en vano hemos servido a Dios. Y el diablo mete pensamientos de duda, y la duda nos lleva a la incredulidad, y usted es responsable de aceptar los pensamientos de duda o de incredulidad. Por eso Pablo dice en Hebreos 3:12: hermanos, estén atentos, estén despiertos, presten atención, no sea que alguno de ustedes en su corazón haya ya una semillita de incredulidad, esa maldad de la incredulidad, porque la incredulidad es mala, y entonces vayan pensando en apartarse del Dios vivo. El proceso, hermano, de crecimiento espiritual es un avance paso a paso. Y el proceso de retroceso espiritual también es una decisión paso por paso. Recuerdo cuando en las últimas acciones que se realizaron del ministerio de evangelismo, estaba el grupo de evangelismo en el Parque Centenario, encontraron al hermano XYZ, y ahí sentado, hermano, viendo a los que estaban jugando damas, los que estaban, y lo encuentran: hermano, ¿y qué está haciendo aquí? Porque tenía días de no venir a la iglesia. ¿Y qué está haciendo aquí? Aquí pasando el tiempo, les dijo. Pero ya días que no lo vemos en la iglesia, les dice. Ah, sí, ya me han quitado las ganas de ir, les dice.
Pero hermano, le dice, en vez de andar aquí con nosotros evangelizando, ¿cómo que usted está aquí? No, que me metieron unas dudas y al final yo pensé que para qué, por gusto ir a la iglesia, que por gusto todos estos años, que sirviendo al Señor, y yo no veo la mía, yo no veo la bendición, así que así poquito a poco me fui quedando. Esa es la radiografía de muchos cristianos. Poquito a poco se van quedando. Comienza quizá con una incomodidad, algo les pasó en la iglesia, algo no hicieron. Continúa con el ataque del enemigo en la mente, pensamientos de duda. Dios no me responde. Continúa con una serie de ataques del enemigo hasta que gradualmente se acepta el que ya no hay fe. Porque esto es un conflicto, hermano. Recuerde cómo el Señor Jesucristo ministraba a la gente. No temas, cree solamente. Para que usted crea, usted tiene que decidir creer. Y tiene que renunciar a vivir en el temor. Porque el temor espera lo malo. La fe espera lo bueno, la victoria, la bendición. Pero es una decisión creer. Es una decisión renunciar a la incredulidad. No voy a poder, no se puede, no es posible. Es una decisión cambiar esos pensamientos por con Dios todo es posible. Nada hay imposible para Dios. El Dios Todopoderoso está de mi lado. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es una decisión. Así que usted tiene que tener cuidado de no permitir los pensamientos de incredulidad. Número 7, el grupo de alabanza sube, por favor. Número 7, guarde su corazón de resentimientos. Guarde su corazón de resentimientos. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hermanos, estos son aspectos prácticos con los que nosotros tenemos que lidiar. Y voy a conectar esto con lo siguiente. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Somos seres emocionales. Nos enojamos. Es parte de la manera en que Dios nos creó. Y hay un propósito en el enojo. Aún Dios se enoja. Es lento para la ira, pero Dios se enoja. Ahora, la Biblia dice, aplicándolo a nosotros, que nos airemos, pero que no pequemos. Ahora, es bien difícil el enojarse y no pecar, porque cuando uno se enoja, habla tonteras. Cuando uno se enoja, hace locuras. Cuando uno se enoja es porque probablemente ha juzgado, hay un proceso, hay injusticia, hay un maltrato, hay una actitud que no tenía que haber recibido, tengo que defenderme. Y si eso no se soluciona, se puede convertir en una amargura, un resentimiento. Y mientras tanto el diablo está minando la mente. Y el diablo está llenando con pensamientos de venganza, con pensamientos de inconformidad. Mira a tu marido cómo te trata. Mira esto, mira lo otro. Y vienen pensamientos que, mire, usted tiene que saber algo, hermano. Óigame esto por si no me oyó durante todo el mensaje. No todo lo que usted piensa se origina en usted. Son semillas plantadas por el diablo. Son dardos lanzados por el enemigo. Así como el diablo incitó a David a censar al pueblo, aparentemente algo bueno, el diablo trata con nuestras heridas, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Y el diablo, sin que se lo pidamos, se convierte en nuestro consejero. ¿A alguien el diablo le ha dado algunas buenas ideas sobre cómo desquitarse? No me conteste. Pero el diablo es bueno para susurrar, para dar pensamientos de maldad, de venganza, de desquite. Y cuando no es posible vengarse, cuando no es posible desquitarse, ¿qué es lo que sucede? La amargura. Y el diablo sigue alimentando la amargura y le da razones para vivir en amargura. Ya son 42 años de estarte aguantando y sigue haciendo cuenta, ¿verdad? ¿Y qué me has dado? ¿Y qué has hecho por mí? Y el diablo minando la mente y llenando el corazón con pensamientos de la injusticia, el sufrimiento, la maldad. Nunca el diablo le va a venir a decir a usted que usted es bien malo y que se arrepienta porque cómo ha tratado al otro. No, nunca. Le va a decir cómo el otro lo trata. Y ahí es donde usted tiene que mirar bien, estar bien atento. No sea que alguno se aparte de la gracia, el favor, la bendición de Dios, el respaldo de Dios,
porque dejó que la injusticia que recibió, el abuso que le cometieron, el daño o la maldad que tuvo que sufrir, al no poderse vengar, se convirtió en amargura. Y al vivir en amargura, ya no tiene la gracia, la paz, el favor de Dios, y el diablo va a seguir en su tarea de seguirlo engañando. Así que, amados hermanos, yo sé que es mucho contenido. Yo considero a veces que ese es uno de mis problemas. A veces tengo tanto de la palabra que dar que podría seguir 2 horas predicando. Y sé una cosa, que es bien difícil asimilarlo todo, de manera que al final la gente ni se acuerda. Y la gente se duerme. Y luego se despierta en un ratito. Oyen la anécdota de que mi hermano me defendió, y cuando lo vuelvo a mencionar dentro de un mes, el pastor ya aburre, solo lo mismo dices, porque de casualidad se volvió a despertar en el mismo punto. Pero hay tanto de la palabra que tenemos que aprender, iglesia. Y esta mañana usted enfóquese en que usted es responsable. El tema de hoy: 7 claves para no ser engañado. Pon la portada, Margarita. 7 claves para no ser engañado. ¿Y a quién tenemos ahí? A Adán y Eva, escondiéndose. Eso es lo que el diablo logra cuando nos engaña, que terminemos escondiéndonos del dolor de la vida, que terminemos apartándonos de aquel que nos puede levantar, que nos puede restaurar, que nos puede perdonar, que nos puede bendecir. Imagínense si el diablo no es adversario, hermano, que nos engaña o tiene la capacidad de engañarnos, de jugar con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y manipularlos, si lo permitimos, y llevarnos hasta el punto de alejarnos de aquel que nos da la vida, nos da el perdón, nos puede restaurar, nos puede levantar. Así que el simbolismo de esa imagen, con Adán y Eva escondiéndose, habiéndose puesto hojas de huerta para cubrirse, es un simbolismo de que el trabajo del diablo termina ahí, haciendo que la gente se aparte de Dios y se aparte de la gracia. Pero yo espero, hermano, que usted va a prestar atención a la palabra. Le sugiero que vuelva a escuchar el mensaje. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo solo soy como un guía de turismo en la Biblia. En vez de llevarlo de lugar a lugar, lo llevo de palabra en palabra. Pero ahí depende de usted comerse la palabra.